Buenas tardes de nuevo, un día más, por tercer día consecutivo, a todas y todos los que estáis conectados desde aquí en Europa y posiblemente muy buenos días a los que nos seguís desde otras partes del mundo o nos veáis en diferido en la grabación. Soy Ana Llueva y os doy la bienvenida a esta tercera y última jornada del Congreso Internacional Virtual USATIC 2026 en la temática Ubicuo y Social Aprendizaje con TIC. Bienvenidos, bienvenidas, como tanto a los que nos habéis podido acompañar los días anteriores, como a todos los que os incorporáis hoy por primera vez. Junto con mi compañero José Luis Alejandre, tengo el placer de dirigir este evento y quiero agradecer un día más, como no, a los compañeros en la organización, a las entidades colaboradoras y a nuestros siempre excepcionales ponentes en las sesiones plenarias con los que estamos disfrutando estos días. Y como siempre decimos, pues muchas gracias a todos vosotros, los participantes en el Congreso, que habéis hecho posible ya esta 14ª edición, siempre en formato virtual, y sobre todo a los que sois fieles año tras año, porque el éxito es vuestro. Estos días pasados hemos podido disfrutar de 2 conferencias excelentes con Ana Rodríguez y con Andrea Montoliu. Y hoy para clausurar nos acompaña Sergio Martín Gutiérrez, al que tengo el gusto de saludar ahora. Muy buenas tardes, Sergio. Hola. Muchas gracias. Encantada de saludarte y estoy segura de que nos vas a ofrecer también una excelente conferencia en el tema estrella, que ya no puede faltar en estas citas de la inteligencia artificial. Así que le voy a ceder la palabra a mi compañero José Luis en la organización para que también te dé la bienvenida y te presente adecuadamente. Cuando quieras, José Luis. Muchas gracias, Ana. Buenos días a los que nos seguís en este lado del mundo. Buenos días a los que están en el otro lado del mundo. Buenas tardes será para nosotros. A veces ya no sé ni a qué hora ni en qué día vivo. Y como no podía ser de otra manera, me uno a la bienvenida y agradecimiento de mi compañera Ana a esta última sesión de la 14ª edición del Congreso Internacional Virtual USATIC en este año 2026, ¿no? Agradecimientos a los compañeros en la organización, a los ponentes, a los colaboradores que han difundido el evento y especialmente, como decía Ana, a vosotros, a los participantes, que sois el objetivo fundamental, ¿no?, de este tipo de eventos. De proporcionar este foro, este huequillo para que podamos compartir nuestras experiencias de innovación docente con tecnologías. La verdad es que en las 2 jornadas anteriores de este congreso pues la interacción ha sido bastante buena. Hemos recogido así un conteo rápido, a grosso modo, más de 2.000 visualizaciones en los vídeos que habéis mandado de vuestras comunicaciones y más de 250 comentarios, ¿no?, que sin ninguna duda aumentarán a lo largo del día de hoy en la sesión asíncrona que vendrá detrás de esta webconferencia. Sin más dilación, voy a pasar a presentar, como decía Ana, a Sergio Martín Gutiérrez, vicerrector adjunto de Tecnologías Educativas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en España, que nos dará la webconferencia de hoy. Sergio es catedrático de universidad, vicerrector, como he dicho, adjunto de Tecnologías Educativas en la UNED. Dirige la unidad dedicada a la educación en abierto, lo que se denomina UNED Abierta, el Hub de Innovación Educativa y el proyecto EduBots, que es una de las cosas que creo de las que nos va a hablar en el día de hoy, ¿no? Es el proyecto institucional que tiene la UNED sobre la aplicación de la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sergio también dirige el Observatorio QED en Tecnología Educativa de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y del Engineering Education Technologies Report. Codirige también el grupo de investigación I4Lab, Industria Conectada de Tecnologías Educativas para la Ingeniería, y su actividad investigadora se centra en el ámbito del Internet de las Cosas, la Industria 4.0, los sistemas móviles y ubicuos, así como en innovación educativa aplicada a la ingeniería, particularmente en el análisis de tendencias, el uso de herramientas de inteligencia artificial y los laboratorios remotos. Ha realizado varias estancias de investigación, destacando en el MIT. Ha recibido 47 premios, publicado más de 200 artículos científicos. En fin, una trayectoria que voy a parar aquí porque si no nos vamos a comer todo el tiempo que tenemos para la conferencia. Pero como veis es un perfil totalmente adecuado tanto a la temática del Congreso de Virtual USATIC
como a la conferencia que nos va a brindar hoy. Por lo tanto, Sergio, nada más, perdón, os recuerdo, aunque ya es el tercer día, ya lo conocéis, la dinámica del chat de la webconferencia. En cuanto al chat, mientras que Sergio va exponiendo su ponencia, podéis hacer cualquier comentario, sugerencia o duda a través del chat escrito. Nosotros las iremos recogiendo, las ordenaremos y cuando termine Sergio su exposición, se las pasaremos para que responda adecuadamente. Y ahora sí ya, Sergio, la palabra, la pantalla y el tiempo ya es tuyo, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias, José Luis, Ana, por vuestra amabilidad, por la presentación y por la invitación, que siempre es un placer el colaborar con vosotros. A ver, voy a compartir, creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Y lo pongo acá, pantalla completa. Pues bueno, como ya han introducido José Luis y Ana, mi presentación va a versar sobre un proyecto que hemos llevado a cabo en la UNED, que es el proyecto EduBots. Y un poco en relación con este proyecto he titulado esta presentación Democratizando la inteligencia artificial para la enseñanza y el aprendizaje, porque creo que la inteligencia artificial no puede ser algo que esté solamente en manos de los más técnicos, sino que esté en manos de todo el profesorado, ¿no? y también del estudiantado. Con lo cual, pues bueno, yo voy a presentar en esta ponencia un poco pues algunas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial al alcance de todo el mundo y pues voy a contar un poco más en detalle cómo lo hacemos en nuestro proyecto EduBot en la UNED. Bueno, yo siempre comienzo mis ponencias pues, explicando, ¿no?, que estamos ahora mismo en un momento que me parece súper importante en las instituciones educativas, ¿no? Por un lado, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, en primer lugar con ChatGPT y luego con muchísimas otras herramientas que han ido llegando, ¿no?, a todos los ámbitos de la sociedad, pero por supuesto también al ámbito educativo, se nos ha abierto un abanico enorme de nuevas oportunidades, ¿no?, de nuevos tipos de experiencias de aprendizaje que podemos crear para nuestros estudiantes, nuevas formas de mejorar nuestra productividad como docentes, pero al mismo tiempo hay una serie de retos que tenemos que afrontar también con la llegada de esta tecnología, ¿no? Y es a través de formación y de experiencias como este congreso con la que pues, se combaten estos retos, ¿no? Básicamente tenemos que entender cuáles son esos riesgos que hay en el uso de esta tecnología, qué sesgos y qué podemos hacer para mitigarlos y aprovecharlos, ¿no? Bueno, yo quería comentar que, claro, muchos de nosotros estamos preocupados cuando pensamos en IA, estamos pensando en que nuestros estudiantes van a utilizar la IA para generar trabajos, ¿no? Por ejemplo, pues, trabajos académicos que nos presentan. Y la realidad es que la inteligencia artificial ya, digamos, ha dado un paso más allá de lo que es el nivel estudiante universitario incluso, ¿no? Pues si analizamos algunos de los benchmarks, ¿no?, del rendimiento que tienen algunos de los modelos de última generación en ciertos test a los que se les someten, por ejemplo, este de la IM 2025, que es de matemáticas avanzadas, pues satura al 100% ya. Eso quiere decir un rendimiento comparable a la élite mundial preuniversitaria. O, por ejemplo, el GPQ Diamond, que está en el 92-93% de ciencia a nivel doctorado. O en el campo de ingeniería del software, pues está ya a un nivel del 80% de los mejores humanos, ¿no? Incluso lo vemos en otros ámbitos, como medicina, que a veces es sorprendente, pues vemos que en algunas cuestiones de medicina está en el percentil 94 a nivel de lo que pueden ser los mejores humanos, con lo cual, pues, son unos resultados que nos dan
a ver claramente el nivel en el que se encuentra ya la inteligencia artificial, ¿no? Ya rozando las mejores capacidades humanas. Y a esto se le junta que la ventana de contexto, que es la cantidad de información que le podemos volcar a una inteligencia artificial, cada vez es más grande. Tenemos un contexto más largo, ya de medio millón, de 1 millón de tokens, de más. ¿Eso qué significa? Que le podemos volcar documentos con cientos o incluso miles de páginas en una sola pregunta, ¿no? Con lo cual podemos hacer muy fácilmente que tenga el conocimiento específico que necesitamos. Con lo cual, ya no solamente estamos hablando de IAs que responden bien, sino que estamos hablando de IAs que rinden a nivel ya de profesionales de élite realmente, ¿no? Y no solo eso, sino que no es que sea una inteligencia artificial muy inteligente lo que ya tenemos, sino que es que actúa. Es capaz de buscar información en Internet, es capaz de escribir códigos y probarlos, es capaz de usar herramientas, incluso es capaz de operar interfaces, de manejarse por páginas web. Con lo cual, ahí tenemos pues realmente unas herramientas que ya no solamente son capaces de saber, sino que han dado ese salto más allá y son capaces de ejecutar cosas, ¿no? De ejecutar trabajo cognitivo. Si pensamos en todo el mundo que hay ahora mismo de agentes de inteligencia artificial que realmente tienen autonomía y tienen agencia para hacer pues muchísimas cosas, ¿no? Y esto es solamente la punta del iceberg, lo que estamos viendo ahora, comparado con lo que nos viene en los próximos años. Y entonces, un poco en base a esto, nuestros estudiantes, a veces nos preguntamos si nuestros estudiantes solamente utilizan la IA para generar nuestras pruebas de evaluación continua, nuestras prácticas, nuestros trabajos, y entregárnoslos de manera fraudulenta, digamos, de manera poco ética, o si lo están usando de algunas otras maneras. Y la realidad es que sí, que lo están usando de muchas otras maneras, pues por supuesto, pues para obtener respuestas inmediatas, pero también pues para reforzar conceptos o para pedir explicaciones adicionales un poco más claras. Pues por supuesto también lo pueden utilizar para hacer traducciones, para mejorar el estilo de textos, que es algo muy útil. Y también pues muchos estudiantes reportan que lo utilizan para analizar las debilidades de un trabajo antes de enviárnoslo, de manera que lo pueden corregir y ya nos lo pueden enviar subsanado, ¿no? Esas deficiencias que puedan tener. Luego también pues hay chatbots socráticos, que son chatbots destinados a hacer las preguntas que el estudiante necesita para que él solo llegue a las conclusiones que tiene que llegar, o juegos de aprendizaje auténtico, que son como juegos de rol, en fin. Hay un montón de cosas que pueden hacer los estudiantes con la inteligencia artificial. Y claro, cuando pensamos en las cosas que les pedíamos a los estudiantes antes, en los exámenes, por ejemplo, pues les pedimos que recuerden o que memoricen cosas, que usen información, pero es que ahora, con el uso de la inteligencia artificial y cuando nuestros estudiantes salgan al mercado laboral, va a ser así. Siempre van a trabajar codo a codo con una inteligencia artificial, con lo cual ciertas cosas, como toda esa parte de memorización, ya cada vez es menos importante y empiezan a aparecer otras cosas que empiezan a ser más importantes, ¿no? En las habilidades y capacidades que tienen que tener nuestros estudiantes, ¿no? Como por ejemplo formular buenas preguntas, ser capaces de verificar, de explicar un proceso, de juzgar la calidad de la información, ¿no? Entonces, de entender si yo tengo que tener el conocimiento suficiente para darme cuenta de si la IA se está equivocando o lo está enfocando de una manera inadecuada, ¿no? Pues también hay que los estudiantes tienen que ser capaces de demostrar criterio, de afrontar problemas ambiguos, es decir, una serie de cuestiones que antes no valorábamos, nos centrábamos en la parte quizá más memorística, y ahora tenemos que empezar también a valorar porque esas son las competencias que van a necesitar mañana cuando salgan al mercado laboral.
Y con lo cual, eso es desde el punto de vista del estudiante, pero desde el punto de vista del profesorado también vamos a tener que cambiar. Antes nos limitábamos más a explicar contenidos, a corregir, a detectar errores, a prohibir herramientas, a enseñar qué saber, y ahora quizá debemos centrarnos más en diseñar el criterio, ¿no? En diseñar experiencias de aprendizaje, en evaluar todo el proceso, no solamente el resultado final, sino ir monitorizando todo el proceso para asegurarnos que el estudiante no ha pasado de 0 a 100 en 5 minutos, porque si ha sido así, probablemente lo ha hecho de manera fraudulenta, ¿no? Pues que ha habido un proceso de aprendizaje realmente, ¿no? Pues tenemos que enseñar a verificar evidencias y sobre todo algo que me parece muy interesante, que es entrenar el criterio crítico, enseñar cómo pensar, cómo decidir y cómo justificar, ¿no? Con lo cual vemos que los estudiantes van a tener que aprender nuevas competencias y nosotros también. Nosotros vamos a tener también que cambiar un poco la forma en la que venimos haciendo cosas. Con lo cual, un poco por resumir, podríamos decir que vamos a pasar más a ser diseñadores del aprendizaje, evaluadores del proceso y vamos a ser los garantes del criterio, de todo ese proceso. Vamos a ser los que vamos a garantizar que hay calidad en todo ese proceso. Pero vamos a tener que ser conscientes de que la inteligencia artificial va a tener que estar integrada dentro de los procesos. Y los estudiantes van a poder utilizar la inteligencia artificial, solo que, bueno, con nuestras condiciones, pero no podemos negar su uso porque la realidad es que, ya digo, que el día de mañana lo van a necesitar. Y de esta manera, pues yo creo que en esta era nueva en educación, donde tenemos la inteligencia artificial, el profesorado no va a perder la relevancia, sino que, bueno, vamos a ganar centralidad, va a ganar centralidad la docencia y enseñar a pensar con criterio. Y cuando pensamos estábamos hablando de diseñar experiencias educativas y cuando pensamos en ello, si echamos un poco la vista atrás pues, por ejemplo, cuál era el coste si yo quisiera hacer un corrector gramatical de inglés o de francés o de chino en 2022 o en 2020, pues estamos hablando de costes muy, muy altos, ¿no? A nivel económico, a nivel humano, de horas y a nivel de conocimientos técnicos, ¿no? No era algo muy sencillo. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en crear sistemas de aprendizaje personalizados, en generar materiales didácticos, en crear sistemas capaces de conversar conmigo en distintos idiomas o conversar con personajes históricos. Todo eso eran desarrollos complejísimos que nos podían llevar años y años y tenían un coste enorme, ¿no? Y de repente, en 2022, llegó una tecnología que lo cambió todo. Llegó la inteligencia artificial y de repente todas esas cosas que nos podían llevar años a hacer o miles o cientos de miles de euros llevar a cabo, ahora resulta que lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Con lo cual cambia la forma en la que miramos la innovación en educación, la innovación educativa, ¿no? Porque ya está al alcance de mucha más gente. Entonces, cuando nos proponemos hacer alguna innovación de este tipo usando inteligencia artificial, pues con lo primero que empezamos, pues en general fue utilizando inteligencias artificiales tipo, pues eso, ChatGPT o Claude o Gemini o alguna herramienta de este tipo, pues que evidentemente tienen muchísimo potencial, pero luego descubrimos que se podía ir un poco más allá, por ejemplo, crear lo que se llaman GPTs, ¿no? Que son como pequeñas aplicacioncitas donde encapsulamos un buen prompt, unas buenas indicaciones de cómo tiene que actuar nuestra inteligencia artificial y ya pues siempre se comporta así. Luego empezamos a hacer desarrollos propios integrando APIs de inteligencia artificial y hemos empezado a crear agentes y a utilizar agentes de inteligencia artificial que son realmente donde está la explosión de posibilidades y potencialidades. Así, por ejemplo, viendo cosas que se pueden hacer simplemente utilizando
inteligencia artificial generativa de texto como ChatGPT o Gemini o Claude o Grok o tal, pues podríamos, por ejemplo, pues personalizar el aprendizaje, ¿no? Pues si yo quiero aprender idiomas, pues le digo simplemente, prepárame un texto en inglés de nivel B1 sobre Fórmula 1, que a mí es lo que me gusta y es lo que me entretiene. Y entonces, pues me prepara un texto sobre Fórmula 1 con preguntas tipo test para evaluarme o ejercicios de rellenar huecos, etcétera, ¿no? Personalizado a lo que a mí me gusta y lo que yo necesito en este momento. Luego otra cosa que me pareció maravillosa desde el momento en el que salió es que estas herramientas tienen modelos de voz. Puedes tener conversaciones por voz con ellas con una calidad que realmente roza lo que es un nativo y pues de repente te das cuenta que cuando, por ejemplo, quieres aprender un idioma, la parte del speaking, de hablar, pues es complicada, ¿no? Porque tienes que contratar un profesor o un nativo y realmente es algo muy complicado y de repente lo tienes en tu móvil, a alguien con quien puedes hablar 24 horas si quieres y que incluso te puede corregir y que además no te va a dar vergüenza si te equivocas porque como no es un humano, es una máquina, pues incluso es mejor que un humano en ese sentido, ¿no? Porque no pasa nada, no me va a dar vergüenza equivocarme. Con lo cual, pues esto resulta que nos abrió también unas posibilidades enormes, sobre todo, ya digo, en el campo del aprendizaje de idiomas. Luego, además, pues herramientas de este tipo como ChatGPT incluyeron una sección que se llama Estudiar y Aprender. Entonces, pues tú ahí pues pones sobre lo que quieres aprender y pues te va a crear lecciones, ejercicios de todo tipo para aprender eso. En este caso, pues si le dices que quieres aprender sobre vocabulario de viajes, pues te va a preparar un montón de material. O, por ejemplo, en Google tiene una herramienta que se llama Little Language Lessons, que es gratuita, donde tú puedes elegir el idioma que quieras y te va a generar vocabulario, frases, audios, ejercicios en el idioma que quieres y te lo genera para ti en ese momento. No es algo que estuviera ya prehecho, sino que tú lo puedes personalizar a lo que tú en ese momento quisieras estudiar. Pues yo quiero estudiar sobre buceo, yo quiero estudiar sobre pádel, bueno, pues lo que tú quieras. Te voy a preparar lecciones para que practiques sobre eso, que es lo que a ti te apetece y lo que a ti te motiva y puedes tener aprendizaje personalizado, ¿no? También tienen, por ejemplo, frases de slang, ¿no? Que es como lenguaje pues, un poco más callejero, donde pues, puedes tener conversaciones, pues, simplemente eliges el idioma y bueno, aquí tengo creo un vídeo y simplemente pues tienes conversaciones donde pues te pone frases con información y te lo pronuncia. Well, this is just great. Stranded on the corner of nowhere in Who Caresville. Y veis, pues de esa manera pues puedes ir creando y practicando idiomas de una manera pues increíble, ¿no? Hace simplemente 3 o 4 años. O, por ejemplo, podemos crear nosotros mismos los aprendizajes, los recursos, ¿no? Le podemos decir a ChatGPT o a una de estas IAs, oye, créame una web para aprendizaje de inglés o para aprendizaje de química o para lo que tú quieras, que me permita aprender pues, vocabulario o frases con listenings, no sé qué, y le puedes decir incluso, pues, quiero que incluyas gamificación al estilo Duolingo para favorecer el engagement. Lo puedes decir, le puedes pedir lo que quieras y realmente pues te va a crear en cuestión de muy poquitos minutos realmente una web para tus estudiantes pues con todo eso que le has pedido. Yo simplemente con esa frase pues ya me creo esta web app con audios, con un sistema de puntos, de juegos, de niveles, con categorías, con ejercicios que se autoevalúan. Y esto, como digo, el coste de realizar esto hace unos años era tremendo y ahora resulta que me ha llevado una frase y 2 minutos. Con lo cual, creo que ahora mismo tenemos este tsunami
de herramientas que inundan pues, todos los aspectos de la sociedad y por supuesto, la educación, y que nos están abriendo un montón de puertas, ¿no? Y abren puertas para nuestra creatividad, para que nosotros pensemos en nuevas formas de innovar en nuestras asignaturas, en nuevas experiencias de aprendizaje que ofrecer a nuestros estudiantes, y realmente creo que estamos viviendo un momento único y súper bonito. Lo que pasa es que también va a una velocidad muy grande y es difícil pues, estar al día, ¿no? De todas las novedades que van ocurriendo. Y en ese sentido, nosotros en la universidad, en la UNED en este caso, empezamos a ver que cada profesor, en base a todo este tsunami de herramientas, estaban haciendo un uso desordenado de herramientas, ¿no? Y en la mayor parte de los casos de herramientas externas. Pues uno usaba Notebook, LM, otro usaba ChatGPT, otro usaba, yo qué sé, Gamma, otro usaba Midjourney. Cada uno usaba una cosa y de una manera distinta, con lo cual estaban ocurriendo cosas a las que teníamos que prestar atención, ¿no? En primer lugar, porque estábamos teniendo dependencia de plataformas comerciales externas, con las que en muchos casos ni siquiera eran institucionales, simplemente pues, los profesores con cuentas personales estaban accediendo con cuentas gratuitas. Y lo que era más preocupante era la falta de control de los datos, porque cuando tú usas ChatGPT, la información que le subes puede ser utilizada por ChatGPT para entrenar nuevos modelos de inteligencia artificial, con lo cual hay una serie de riesgos realmente pues, muy importantes, ¿no? A nivel de privacidad de datos personales, se infringen leyes de propiedad intelectual. Es realmente muy delicado el subir a las inteligencias artificiales datos de este tipo, ¿no? Datos con datos sensibles, personales o con derechos de autor. Por ejemplo, si subes un artículo de una revista, de un congreso, pues estás infringiendo unos derechos de propiedad intelectual probablemente. Y luego, por otro lado, veíamos que estaban ocurriendo incoherencias entre distintas experiencias docentes, ¿no? Veíamos que había profesores que iban muy adelantados por un lado, otros muy atrasados, y en unas asignaturas usaban unas herramientas, en otras otras, y entonces había un poco de incoherencia. Entonces, por esa razón se decidió intervenir a nivel institucional para evitar ese uso de la IA fragmentado, desigual y potencialmente problemático. Y además hicimos un poco un análisis de qué necesidades tenían nuestros docentes. Y en primer lugar vimos que nuestros docentes querían crear herramientas de inteligencia artificial, pero no solamente los técnicos, sino pues todos, independientemente de dónde vinieran, pues querían poder hacer uso. Y a poder ser a coste cero, porque si empiezas a utilizar herramientas comerciales que no son institucionales, pues a lo mejor te dejan hacer algo de manera gratuita, pero al final tienes que pagar, ¿no? En segundo lugar, pues nuestros docentes querían usarlo de manera... querían adaptar esas inteligencias artificiales a sus asignaturas concretas, integrarlo en el propio curso virtual, si era posible, ¿no? Y por otro lado, teníamos que asegurar que el uso de esas herramientas era seguro y se hacía de una manera controlada, sin infringir propiedad intelectual, datos personales, privacidad, nada, ¿no? Y luego, algo que me parecía muy interesante era que se pudieran compartir las buenas prácticas que había entre los docentes y que pudiéramos aprender colectivamente, porque al final se trata de una tecnología pues, muy nueva, en la que todos nos estamos formando al mismo tiempo y estamos aprendiendo. Y podemos aprender unos de otros a, oye, pues esta experiencia que has realizado tú, pues es muy interesante porque también es aplicable a mi caso. Pues mira, y de esa manera se puede crear red y se puede aprender colectivamente. Y entonces de ahí nace el proyecto EduBots, que es el proyecto institucional de la UNED para inteligencia artificial educativa, para la enseñanza y para el aprendizaje, con la cual permitimos a los profesores crear herramientas de una manera muy sencilla
y lo tenemos integrado en nuestros cursos virtuales también. Y como características un poco más especiales es que permitimos pues, la interacción por voz, tanto que podemos hablar a la IA como que la IA nos habla a nosotros, le podemos subir nuestra documentación y luego los profesores pueden ver pues, un poco cuál es el seguimiento del progreso del estudiante y estadísticas de uso pues en un panel que tienen de resumen, ¿no? Y bueno, ¿cómo son nuestros EduBots? Pues bueno, tenemos de dos tipos. El típico chatbot con el que podemos interaccionar, donde pues, le puedes ir haciendo preguntas y pues te va contestando y pues, le sigues haciendo preguntas. Le puedes clicar en el micrófono si quieres para que te lo hagas por voz o lo puedes hacer por texto. Pero también tenemos otro tipo que es lo que llamamos formularios inteligentes, donde básicamente tenemos unos campos de un formulario, pues que pueden ser campos de texto, desplegables, pues bueno, distintos tipos de campos de formulario. Le das a un botón y entonces hay una inteligencia artificial que coge esos campos de entrada y te genera una salida. Porque hay en algunos casos en los que no necesitas tener una conversación, que simplemente quieres una respuesta y ya está. Con lo cual, pues nuestra plataforma permite ambos tipos, ¿no? Y ya es el equipo docente en cada caso que elige qué tipo necesita. ¿Y para quién va dirigido? Bueno, pues en primer lugar lo dirigimos al profesorado, que consideramos que puede ser muy útil para él, pues para mejorar su productividad, pues por ejemplo para crear enunciados de tipo test o de prácticas, generar rúbricas, en fin, un montón de cosas se puede utilizar. Y ahí hay menos problema, o vemos menos problema en el sentido de que si la IA se equivoca, porque la IA a veces se equivoca, el profesorado tiene conocimiento de la materia y entonces rápidamente va a darse cuenta, no, pues esta pregunta de las 20 preguntas que me ha generado, no, esta no me gusta, esta la cambio, esta la quito, esta la modifico esto, pero ya tienes una primera base muy buena sobre la que partes, ¿no? Pero eres capaz de discernir dónde se ha equivocado y dónde no, pero no pasa nada. Pero cuando se lo das al estudiantado, si la IA se equivoca, es más complejo. De manera que pues siempre recomiendo pues, que las IAs que ponemos en uso a los estudiantes pues tienen que haber sido muy bien diseñadas y haber sido muy bien pilotadas y testadas antes de ponerlas en uso de los estudiantes. Un poco cómo se organiza nuestra plataforma. Bueno, pues tenemos una serie de módulos, de modelos, perdón, de inteligencia artificial, de código abierto que tenemos instalado localmente en un servidor y sobre esos modelos tenemos nuestra plataforma que podemos integrar pues las herramientas creadas, los chatbots o los formularios, lo podemos integrar o bien en nuestro hub de innovación, en nuestra plataforma de aprendizaje, en nuestra plataforma de MOOCs o en el sitio que queramos, ¿no? Y bueno, actualmente hay un montón como sabéis, hay muchos tipos de IAs. Hay algunos que son IAs comerciales, pues como ChatGPT, como Gemini, etcétera, etcétera, pero luego hay otros modelos de inteligencia artificial generativa que son de código abierto. Entonces, nosotros son los tipos de modelos que utilizamos y, bueno, pues hay un montón también de empresas que han liberado modelos. Por ejemplo, Google ha liberado también algún modelo, OpenAI también ha liberado algún modelo. En general hay muchos chinos también que han liberado modelos y cada 2x3, prácticamente cada semana o cada mes van apareciendo algunos nuevos que están prácticamente rindiendo a la misma calidad que pues los modelos de última generación comerciales, ¿no? Con lo cual ahí el tiempo está yendo a nuestro favor y podemos utilizar estos modelos que cada vez son mejores. ¿Y qué nos aporta el utilizar modelos de código abierto? Bueno, en primer lugar, el coste, ¿no? Evidentemente, si utilizamos modelos comerciales, pues cada uso tiene un cierto coste
que nos ahorramos al utilizar este tipo de modelos, ¿no? Y en segundo lugar, algo que me parece muy interesante, que es la privacidad y la seguridad de datos, ¿no? Al final no estás mandando datos a una empresa americana o a una empresa china, sino que son datos que se quedan aquí en nuestro servidor que está en nuestras instalaciones, con lo cual ahí pues nos ahorramos también muchos problemas. Como decía, nosotros tenemos integrado nuestra plataforma en varios sitios. Uno de ellos es el Hub de Innovación Educativa, donde tenemos un conjunto de EduBots de ejemplo que pueden probar nuestros profesores y que pueden clonar. Esa es lo más interesante, que pueden crearse una copia de ese EduBot en un área privada suya que pueden editar ellos a su gusto. Y ya no están editando la copia del Hub, sino que están editando una copia suya que pueden personalizar para su propia asignatura. Esta es la pinta que tiene por dentro el EduBot, las tripas, digamos, donde bueno, el campo más importante es el campo prompt, donde ponemos las indicaciones de cómo se tiene que comportar ese EduBot. Y bueno, en general para los profesores, nuestros profesores lo están utilizando para un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo pueden usar estos agentes IA en su día a día? Bueno, pues lo pueden usar pues, para hacer brainstorming de ideas, para hacer borradores de preguntas de tipo test o desarrollo, para resumir o ampliar textos, esquemas, rúbricas, generar pues, borradores de contenido, imágenes, voz, incluso crear vídeos, ¿no? Pues para un montón de cosas que se puede utilizar a nivel de recurso educativo. Aquí vemos, por ejemplo, un vídeo de un EduBot. Esto es, bueno, una plataforma más antigua que teníamos, donde, pues bueno, tú simplemente le puedes indicar el tema o le subes un documento sobre lo que tú quieres generar, actividades de aprendizaje, y pues eliges si quieres que sean de verdadero o falso, de tipo test, de debate en foros, de actividades prácticas, indicas el número de ítems y te genera pues esas actividades de aprendizaje, ¿no? O, por ejemplo, tenemos este otro, donde es un mejorador de textos, ¿no? Donde tú le pegas un texto y le puedes decir que, por ejemplo, te aplique el lenguaje inclusivo, o le puedes decir que aplique un estilo más académico, que mejore el estilo y corrija errores, o incluso que haga de abogado del diablo, que es algo que me parece interesante, ¿no? Que es como tú pedirle a un compañero o compañera, oye, revísame este documento, que siempre, pues, una visión externa, pues, viene muy bien, ¿no? Y, pues, en lugar de pedírselo a un compañero, pues, se lo puedes pedir a la IA que te haga una revisión y te diga qué puntos débiles o qué cosas a mejorar puede tener tu texto, ¿no? Y así, pues, bueno, por ejemplo, esta herramienta la hemos probado en un MOOC, en un curso en abierto que se llama Inteligencia Artificial Generativa para Estudiantes, y lo probaron 417 usuarios y, pues bueno, en una escala del 0 al 5, pues veis ahí que estaba con una satisfacción muy, muy alta los usuarios con este tipo de herramientas, ¿no? Que les parecía de gran utilidad. Luego, por ejemplo, tenemos otra herramienta en nuestro hub, que es un asesor IA de innovación educativa, donde, bueno, pues tú le puedes decir el nombre de tu asignatura, de qué titulación es y qué tipo de innovación que te gustaría llevar a cabo, o dejarlo abierto a cualquier tipo. Pero bueno, si puedes decir, pues yo quiero innovar con inteligencia artificial, con podcast, con gamificación, con laboratorios virtuales, pues con lo que tú quieras, ¿no? Y pues te va a dar ideas de cómo podrías innovar en tu asignatura de manera personalizada, ¿no? Pues en esa asignatura concreta para ese máster te puede dar ideas que puedes luego tirar del hilo. Bueno, pues yo cómo podría hacer esa realidad virtual para hacer prácticas de entrevista. Bueno, pues luego ya vas tirando del hilo en la conversación y te va guiando en el proceso. O luego, por ejemplo, hemos creado otra herramienta que es para
saber dónde publicar, pues simplemente pues te recomienda revistas en las que podría tener cabida tu artículo. Y luego, pues desde el punto de vista de estudiantes, pues ya hemos comentado algunos antes, ¿no? Algunos ejemplos de para qué lo podrían utilizar, pero algunos ejemplos muy típicos o muy interesantes es, por ejemplo, pues para simulaciones profesionales, chatbots socráticos, para idiomas, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver algún ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, en este caso, que vamos a, en mi asignatura, mis alumnos se tienen que leer el libro de Darwin. Y luego les digo, bueno, pues después de leer el libro os vais a entrevistar con Darwin. Y entonces pues se tienen que preparar una entrevista y tienen que hablar con el personaje de manera que ya convertimos una actividad un poco más pasiva, que es pues leer el libro, a algo más motivador, que es, oye, es que vas a entrevistar al autor. Entonces prepárate bien la entrevista porque tienes que detectar si algo de lo que te ha dicho la IA pues está mal, porque puede ser que la IA meta la pata, ¿no? Y entonces el alumno va a demostrar también conocimiento a la hora de detectar esos fallos de la IA en la conversación, ¿no? Eso es parte también del aprendizaje. Entonces, ya digo, hay experiencias de aprendizaje que puedes diseñar en los que si la IA se equivoca es un problema gordo, porque imagínate que le estás diciendo algo erróneo al estudiante, y hay otros tipos de experiencias de aprendizaje en los que si la IA se equivoca es parte de la experiencia de aprendizaje, no pasa nada, porque el estudiante va a demostrar conocimiento al detectar que la IA se ha equivocado, con lo cual es también interesante esa parte. Esta experiencia pues también la probamos en este MOOC de inteligencia artificial para estudiantes. Igualmente, pues en este caso lo usaron 564 estudiantes y pues igualmente estaban muy satisfechos con la herramienta y creían que realmente pues, era una contribución al aprendizaje relevante, ¿no? Y pues querían poder utilizar ese tipo de herramientas en más asignaturas. Luego otros ejemplos, por ejemplo, pues son generadores de situaciones de aprendizaje auténtico, ¿no? Donde podemos hacer pues, esos tipos de juegos de rol donde le decimos, bueno, mira, vamos a hacer un juego de rol de profesor de educación secundaria que va a diseñar instrumentos para la evaluación de aprendizaje. Y pum, de repente le crea un juego de rol donde le sitúa en un entorno y le explica el contexto y le da una serie de opciones de qué tiene que hacer en ese escenario, ¿no? Entonces, pues el alumno pues, va contestando y el juego sigue hasta que llegue a finalizar el escenario. Bueno, pues son actividades que, ya digo, hace 5 años eran impensables y ahora las puedes crear de manera súper sencilla. En este caso, pues también lo evaluamos en este curso en línea, en este caso con 485 estudiantes y también pues la satisfacción de los estudiantes era muy alta y estaban interesados en poder utilizar este tipo de herramientas en otras asignaturas. Luego, en otro tipo de experiencias de aprendizaje, también lo hemos integrado. En este caso es un laboratorio remoto. Un laboratorio remoto, si sabéis, consiste en que tenemos un equipamiento, en este caso es en el departamento de ingeniería electrónica, tenemos un equipamiento en el laboratorio y le hemos conectado de tal manera que nuestros estudiantes lo pueden programar a través de internet. En una página web lo programan y a través de una webcam ven el resultado de lo que ha ocurrido al ejecutar ese código, ¿no? Lo están ejecutando remotamente, pero no es virtual. Es algo real, ¿no? Es un equipamiento real que sí existe. Entonces, lo que hemos hecho también es integrar la inteligencia artificial como soporte a la resolución de dudas. Cuando están haciendo esas sesiones prácticas, que las hacen desde su casa sin tener un monitor de prácticas al lado, pues tienen esta ayuda de una IA que le da cierto soporte en algunos problemas que puede encontrar en la resolución de la práctica.
Luego, por ejemplo, también algo que es interesante son los chatbots socráticos, que ya he mencionado antes. Básicamente, son chatbots que van a ir haciendo preguntas, la pregunta que necesita el estudiante en cada momento para que por sí solo llegue a la conclusión, al resultado de aprendizaje que ha definido el equipo docente, ¿no? O sea, no va a ir dando respuestas, va a ir haciendo preguntas. Y un poco pues para fomentar que el estudiante reflexione, ¿no? Me parece que hay mucho miedo de utilizar la inteligencia artificial para, de manera fraudulenta, con lo cual decimos, es que los estudiantes ya no van a pensar, se les va a olvidar su capacidad de pensar, de pensamiento crítico. No, pues es que podemos usar la inteligencia artificial también para fomentar esa reflexión y ese pensamiento crítico. Este tipo de chatbots igualmente también lo hemos utilizado en este curso en abierto, en este caso con 411 estudiantes, y los estudiantes estaban muy satisfechos también con la herramienta, igual que en los otros casos, pero en este caso les preguntábamos si querían sustituir a los profesores por este tipo de chatbots. Y ahí vemos que la respuesta fue muy desigual, no era una respuesta clara, ¿no? Con lo cual, de momento los profesores no peligramos, pero la complementación con este tipo de sistemas pues es muy, muy interesante. Y luego, pues comentábamos antes, ¿no? Aprendizaje de idioma, pues podemos hacer chatbots para conversación sobre distintos tipos de temáticas. O podemos crear chatbots para simulaciones de enfermedades mentales en psicología, por ejemplo, ¿no? O para estudio de casos clínicos. Es que lo podemos usar para tantas cosas y de una manera tan sencilla, con tan poco esfuerzo, de repente podemos crear un montón de tipos de experiencias de aprendizaje súper novedosas a un coste muy, muy bajo. Y bueno, pues ya hemos visto un poco todas esas oportunidades que se nos abren, pero bueno, tenemos también que tener un poco en cuenta los retos que tenemos ahora por delante, ¿no? Y el primer reto es que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué le va a decir la IA al estudiante? Porque no podemos controlar exactamente qué es lo que la IA va a contestar al estudiante. Ahí vuelvo a lo que decía al principio, que siempre que utilicemos este tipo de experiencias innovadoras, tenemos que diseñarlo muy bien, pilotarlo con mucho cuidado, porque pues, si una IA le dice algo incorrecto o algo inadecuado al estudiante, pues realmente pues, puedes tener un problema, ¿no? Puedes salir en los periódicos incluso. Y luego pues hay muchos aspectos éticos que hay que tener en cuenta. Pues cómo podemos asegurarnos de que estos sistemas de IA sean justos y no reproduzcan sesgos, que no proporcionen información manipulada a propósito, porque las respuestas de las IAs se pueden manipular. Entonces, pues cómo evitamos eso y qué regulaciones éticas deberían establecerse, ¿no? Con lo cual ahí tenemos todavía un largo camino que tenemos que andar. Y luego, pues el futuro ya lo tenemos aquí, el futuro son agentes, donde vamos a tener agentes haciendo cosas, manejando herramientas, y esto lo tenemos también ya aquí y tenemos que integrarlo en nuestro día a día, ¿no? Y no podemos tampoco darle la espalda a esto. Y ya para finalizar, pues quería dejar pues eso, una reflexión, ¿no? Aquí muestro una imagen de la primera revolución industrial con estos señores que se acababan de quedar sin trabajo por culpa de las máquinas a vapor, en este caso una máquina de tejer a vapor. Entonces, pues se liaban a hachazos con la máquina de tejer a vapor porque les había dejado sin trabajo, ¿no? Porque tenían miedo. Y esto ocurrió en la primera revolución industrial, ocurrió en la segunda, ocurrió en la tercera y ahora va a ocurrir en la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Esta revolución industrial está basada pues, en la inteligencia artificial, en los sistemas cibernéticos, ciberfísicos, Internet de las cosas, etc. Y se ha comprobado que
bueno, hay estudios que ya indican pues, que va a haber, al principio estamos viendo cómo se nos está mejorando la productividad a la hora de realizar tareas, pero también esos informes indican que ya hay un 40-60% de las tareas laborales que están expuestas al impacto que va a tener la inteligencia artificial, con lo cual algunas de esas tareas van a ser ejecutadas por inteligencias artificiales, de manera que se prevé que va a haber un pico de desempleo pues a corto plazo, ¿no? Quizá entre 2028-2029 y pues es probable que luego se recupere, pero va a haber ahí unos años un poco de pico de desempleo complicado donde la gente se va a tener que reconvertir y va a tener que integrar en cualquier disciplina que esté aprendiendo, va a tener que integrar la inteligencia artificial, con lo cual mi recomendación es pues, que mejoremos nuestras competencias en IA si queremos mantener el empleo y van a ser competencias clave al final. Vamos a tener que todos integrar la inteligencia artificial en nuestros procesos, en nuestro día a día laboral y bueno, pues simplemente es eso, que formarnos hoy es invertir en el futuro y tenemos que pensar también en nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes en el día de mañana van a tener que salir sabiendo ingeniería con IA, derecho con IA, económicas con IA, pues todas las disciplinas, pero van a tener que tener esa capa transversal de manejo de IA que va a ser, pues como hasta ahora ha sido para nosotros el manejo del ordenador, pues algo que es fundamental, pues a nuestros estudiantes les vamos a tener que enseñar y formar también en eso. Y con esto pues termino. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y encantado de contestar si tenéis alguna duda. Pues, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, vamos a dar un momento para ver si nuestros compañeros y compañeras van pues, poniendo alguna cuestión más en el chat. Yo aprovecho para pues agradecerte la excelente conferencia, ¿no?, que nos has brindado con una información, la verdad es que pues muy abundante, ¿no? Y porque además también has dicho que hay algunos docentes que todavía no han empezado, ¿no?, a trabajar o no han empezado intensamente, entonces creo que bueno, pues va a venir muy bien, ¿no?, que puedan tener ocasión de, bueno, pues de escuchar conferencias como esta u otras acciones. Bien, yo según te estaba escuchando, voy a dar tiempo a que vayan comentando algo en el chat y te digo, según te estaba escuchando en la charla, claro, me iban surgiendo muchas preguntas, pero casi las ibas contestando a la vez, que se me iban ocurriendo, ¿no? Porque claro, has dado tanta información y tan valiosa que realmente pues te felicito por ello, ¿no? Según he ido, bueno, pues según has ido avanzando en tu charla, a mí se me iban ocurriendo algunas cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la evaluación, ¿no? Nos has dicho que ya los estudiantes no usan la IA solo para copiar, que era el primer bueno, miedo que ha habido siempre, ¿no? Realmente yo creo que es lo esperable, ¿no?, que no la usen para copiar porque realmente no lo necesiten, ¿no? Claro, esto a mi juicio conlleva un cambio en la evaluación, obviamente. Creo que esto es evidente para todos y que no tiene ningún sentido seguir evaluando igual que lo estábamos haciendo hasta ahora o que se había estado haciendo hasta ahora, cuando el alumnado ahora, el estudiantado, puede apoyarse bueno, pues en estos asistentes inteligentes, ¿no?, en general, en la inteligencia artificial. Entonces, en la práctica, ¿tú cómo crees que cambiarán o que deben de cambiar los sistemas de evaluación cuando estamos integrando ya de forma masiva, ¿no?, como veo que vosotros estáis trabajando también, la inteligencia artificial en el aprendizaje? Porque, a ver, has mostrado que debemos evaluar, ¿no?, pues, características que debemos evaluar, pero la pregunta que nos hacen muchos docentes es ¿esto cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago yo en la práctica? O sea, al final nosotros explicamos la teoría, o en este caso nos has explicado también muchas posibilidades, pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Es viable? Nos dicen, claro, con a veces grupos muy grandes de estudiantes. ¿O crees que esto es muy complicado y depende también de la materia? Y ya, según has ido avanzando en la charla, ya cuando he visto el asistente que tenéis de IA en innovación educativa, ¿no?, ¿sería también viable hacer un asistente, un asesor de IA
en metodologías de evaluación para ver cómo las podemos implementar directamente en el aula y darles ideas a estos profesores? No sé, Sí. bueno, comentaba. Sería buena idea, ¿eh? Lo podemos también hacer. La verdad que ese sería útil, porque realmente es difícil el repensar. Cuando nosotros hemos aprendido de una manera y llevamos tantos años enseñando y evaluando de esa manera, nos es muy difícil el repensar esa forma de evaluar. Pero bueno, nosotros lo que recomendamos, por ejemplo, nosotros estábamos identificando que muchos trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, se estaban generando con IA. O sea, notabas que había IA, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué recomendamos a los profesores? Pues que hagan un seguimiento mucho más cercano del proceso. Que si de repente te presentan el trabajo y dices, ya lo he acabado, pues claro, no has podido controlar que realmente ha habido un proceso gradual y no lo ha generado en 5 minutos con una IA, sino pues, si ha sido un proceso de varios meses que tú has ido teniendo reuniones, que te ha ido entregando documentación, que has ido viendo cómo ha hecho el estado del arte, pues al final tú puedes asegurar que ese alumno, esa alumna ha conseguido obtener ciertas competencias o ha demostrado que controla ciertas competencias al realizar ese trabajo. Es más trabajo para ti, eso es verdad, porque al final te obliga a estar mucho más encima, pero es la única manera. Es que no hay mucha más manera. Le puedes eso también pues pedir no solamente que te entregue la memoria final, que te entregue pues eso, pues los artículos que ha analizado, los Excel en los que ha hecho el análisis de datos previo. O sea, le puedes pedir todo ese material que ha tenido que usar para la elaboración del trabajo para ir comprobando el proceso, no solamente quedarte en el producto final. Y luego, pues, en general, también otras recomendaciones típicas son, pues, por ejemplo, pues hacer defensas orales, donde pues ahí no hay manera de usar tanta IA, con preguntas de oro, de manera que sobre la marcha les puedes ir evaluando y puedes ir comprobando pues los conocimientos que tiene el estudiante. En fin, nosotros pues damos ahí, hemos creado unas guías donde damos una serie de pautas, pero que sin duda sería de gran utilidad la idea que has tenido de montarlo en formato también chatbot que vaya dando recomendaciones. Así me lo guardo. Muy bien. Bueno, a ver, también quería comentar, nos has presentado muchísimas opciones, ¿no? de la IA como herramienta, ¿no? Y bueno, pues nos has inundado, ¿no? A posibilidades, yo ha sido fantástico. Y has dicho que realmente están haciendo eso, inundar la educación y que también nos abren puertas, ¿no? Creo que has dicho exactamente esta frase. Pero entiendo que debería ser, la IA debería ser algo más que una simple herramienta de apoyo, ¿no? ¿Crees que estamos ante un cambio más profundo? Porque, a ver, yo pienso bueno, hago un poco el paralelismo con lo que históricamente ha sucedido, con lo que sucedió con, bueno, pues con Internet, ¿no? Cuando empezamos con Internet, que creo que cambió no solo las herramientas, sino también la cultura educativa, ¿no? Como nosotros bueno, pues trabajamos en docencia. Entonces, ahora, ¿crees que la IA va a suponer un cambio semejante o incluso mayor? Yo pienso eso, pero ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos años en esta evolución? Claro, pues yo lo que siempre recomiendo es eso, que el profesorado no se quede solamente con, bueno, pues usó ChatGPT para hacer no sé qué, sino que realmente lo utilice para crear experiencias educativas realmente enriquecedoras que hace unos pocos años eran impensables y ahora están al alcance de cualquiera. Con unas indicaciones que le des a una IA te puede generar de repente unos recursos que antes te hubieran costado muchísimo. Entonces, que aprovechemos lo bueno de la IA, que nos centremos en ese nuevo rol que vamos a tener, que es más diseñar pues experiencias de aprendizaje más enriquecidas, no tanto centrarnos en esa parte más memorística, sino pues en aprendizaje más auténtico, más centrado en cómo va a ser su profesión el día de mañana, en aprendizaje más práctico. Y pues yo recomendaría eso. Y no sé si, o sea, yo creo que va a ser un proceso
un poco largo porque nos va a costar mucho adaptarnos y siempre pues va a haber unos que vayan por delante y otros que vayan por detrás, pero va a ser un proceso largo, pero yo creo que merece la pena eso, el tirarnos a la piscina a crear nuevos tipos de experiencias de aprendizaje que realmente hemos rascado solo la superficie. Realmente podemos crear cosas muy, muy potentes para nuestros estudiantes, para que aprendan mejor y está a nuestro alcance ahora mismo. Ya, bueno, yo creo que ya se va animando un poco el chat, pero acabo una última reflexión. Has hablado al final ya de los retos, ¿no? De los retos, y yo creo que realmente esto se relaciona con los riesgos. Hay que hablar de retos y riesgos, que en definitiva es parte de lo que has comentado, ¿no? Ya lo has mencionado de alguna manera a lo largo de la charla también, ¿no? Pero, a ver, en la práctica, ¿tú cuál crees que puede ser el mayor riesgo actual del uso de la IA en nuestro ámbito educativo y en educación superior, que es el nuestro, yo creo, todos los que estamos en este foro? Podríamos decir, no sé, la desinformación, la dependencia tecnológica, la pérdida de pensamiento crítico, que has abundado mucho en eso también, la privacidad de los datos, que también has mencionado, o como has dicho también al final, y que, bueno, pues se desplace un poco a los humanos, ¿no? Que deberán de reconvertirse, ¿no? Y sobre todo, al margen de cuáles tú crees que es el mayor riesgo, desde tu óptica, que me interesa como responsable en la gestión, que es fundamental, ¿no? En las instituciones, ¿cómo crees que nosotros en las universidades o en las instituciones educativas nos podemos o las instituciones se pueden adelantar y se pueden anticipar un poco a todo esto? ¿Es suficiente con crear estos programas de innovación como los que nos has enseñado, los que todos estamos trabajando, trabajar en formación, etcétera? ¿O crees que nos va a pillar el toro? No sé, tenemos que trabajar en mejorar esas competencias que has dicho, pero tú lo acabas de decir, ¿no? Es que nos va a costar y esto va muy deprisa. Va muy deprisa, sí. Sí, es el yo creo que la clave clave está en la formación, yo creo. O sea, que el que insistamos en formación, y aún así nos va a pillar el toro seguro, y nos está pillando el toro seguro. Y yo veo un problema muy, muy gordo a nivel de integridad académica, ¿no? De fraude, realmente, de que, pues, pierde sentido, ¿no? Pues, ¿para qué le voy a mandar una práctica a mi estudiante si no la va a hacer él? La va a hacer una IA y me la va a enviar. Y entonces, nosotros los profesores somos los garantes de la calidad, somos los que aseguramos que ese estudiante, al paso por nuestra asignatura, ha aprendido ciertas competencias y somos los que le ponemos el sello. Y si no somos capaces ya de poner ese sello de calidad porque no lo sabemos si lo ha hecho él, lo ha hecho una IA, estamos fallando como docentes. Entonces, eso está conectado con la parte de cambio de evaluación. Pues vamos a tener que cambiar nuestra forma de evaluación y evaluar a nuestros estudiantes, primero teniendo en cuenta que la IA existe y que tiene sentido que la usen incluso en la preparación de sus prácticas, pero tienen que demostrar que han adquirido los conocimientos, que han adquirido las competencias necesarias, etcétera, ¿no? Con lo cual, ese cambio pues, nos va a costar mucho y creo que no va a ser inmediato, ni mucho menos, pero pasa por la formación. No veo otro camino. Y, por supuesto, también otra de las cosas que has comentado, pues privacidad de datos, me parece que también es muy importante. Pero al final pasa por formación. Tenemos que formar a nuestros profesores para que se den cuenta de que no puedes subir ciertas cosas a ChatGPT pues porque estás infringiendo ciertos derechos. Ahí estamos, yo creo que estamos todos así. Bueno, voy a dejarle ya a José Luis, que seguro que está recogiendo las preguntas en el chat, que te comenté que... Di, José Luis, tú, te dejo. Vale, gracias, Ana. Gracias, Sergio, por la charla y sobre todo la síntesis que has hecho en tan poco tiempo de tantas cosas y de tantas ideas, ¿no? Antes de pasar a trasladarte las preguntas del chat, me gustaría reforzar esta última reflexión, ¿no? Yo creo que el profesorado, a todos niveles, ¿no? Pero un poco el universitario, que es el que más, en mayor medida, nos contempla ahora, yo creo que la duda que tenemos es esta, porque nuestra misión es formar a los egresados, futuros profesionales que van a salir al mercado laboral.
la realidad del mercado laboral es que se está utilizando la inteligencia artificial para los trabajos. Y por otro lado, queremos o no queremos que la mal usen para egresar, para obtener sus titulaciones. Entonces, si les prohibimos usar la IA, no les estamos formando para futuros profesionales porque mañana la van a usar en el mercado de trabajo. Y si se la dejamos utilizar, tenemos ese miedo, que seguramente fundado, de que vayan a hacer un fraude para obtener para titular, ¿no? Entonces, navegar entre esas dos aguas es muy complicado. Yo creo que es la formación, yo creo, estoy de acuerdo contigo, que es la solución, pero yo creo que el profesor normal, sí, por muy formado que sea, pero sigue teniendo ese miedo. ¿A dónde va? ¿Se tapa los pies o se destapa la cabeza? No sé, es complicado, ¿no? Es complicado, pero tenemos que pensar que no podemos ser todo o nada. O permitimos todo o no permitimos nada, sino que podemos decir, mira, yo en esta práctica voy a permitir que uses la IA para lo que quieras, menos para esto, esto y esto, que es lo que yo quiero comprobar que sabes hacer. No me importa que lo uses pues, para corregir la redacción, para que traduzcas textos de inglés a español, para que... Hay muchas cosas que no me va a importar, porque yo lo que quiero comprobar es que sabes hacer esto. Entonces, para esto no lo puedes usar, pero para todo lo demás sí. Y es bueno que nuestros estudiantes, o sea, que seamos transparentes y digamos, vale, puedes usar la IA e integremos la IA en esos procesos, porque como tú dices, mañana van a salir al mercado laboral y la van a necesitar. Y esa es la realidad ya del mercado, que la realidad es que van a trabajar siempre con IA ya. Entonces, que usen la IA en nuestras asignaturas, pero de manera controlada. Para esto sí, para esto no. Y entonces, es nuestra labor cuando tú haces el enunciado de tu práctica, pues dices, pues, estas son las normas, tienes que hacer esto, esto y esto, y puedes usar la IA de esta manera y de esta otra manera, pues no la puedes usar. O sea, es eso, no podemos ser binarios en ese sentido. Claro, yo creo que, y ya con esto paso a las preguntas, yo creo que el problema es justamente lo que te has dicho, que no hay recetas mágicas para todas las áreas, para todas las disciplinas, para todas las asignaturas. Lo que tú puedes permitir que hagan tus estudiantes con una IA, pues a lo mejor el compañero de al lado que da otra asignatura, otra disciplina, pues justamente eso es lo que no le vale. Claro. Las recetas mágicas no claro, tú tienes que decidir, porque quizá pues un compañero de filología inglesa, precisamente lo que quieren es ver cómo eres capaz de redactar en inglés, pero a mí me da igual. Yo lo que quiero es que me demuestres si sabes no sé qué de comunicaciones. Pues bueno, pues la parte, ¿sabes? Pues va a haber partes que no me van a importar que usen la IA y hay partes que sí. Muy bien, bueno, paso ya a las preguntas que han lanzado en el chat. Francisco José Vázquez dice que está interesado, que le interesa mucho conocer cómo se gestiona en la práctica el uso de estos chatbots conversacionales en herramientas educativas. Y pone el caso concreto de que ellos querían usarlo para que los estudiantes puedan conversar con una IA. Es el plan de juego de roles del propietario de un animal, en este caso veterinaria, para realizarle preguntas sobre el historial previo del caso clínico y demás, ¿no? Y la duda que tiene es cómo gestionar desde las universidades los gastos, porque al final siempre los problemas son múltiples, pero siempre convergen en uno, ¿no? Que es el económico. Cómo gestionar los gastos de las APIs que se generen por el uso por parte de los estudiantes con esos chatbots, ¿no? Ese gasto en la conversación. Claro, nosotros, por eso nuestra aproximación a este problema fue pues utilizar modelos de inteligencia artificial locales instalados en nuestro propio servidor, de manera que eso no genera costes de uso de tokens ni APIs, porque no estás usando una IA comercial, sino que estás usando una IA que tenemos nosotros y podemos usar pues todo lo que del servidor de sí. Con lo cual, nosotros en nuestro caso, en la UNED, que tenemos muchísimos estudiantes, no podemos escalar este tipo de herramientas con un coste por uso, por uso de API. En este caso, pues hemos elegido este modelo que nos parecía más sostenible.
Entonces no salís fuera modelos externos, es todo local, en servidor vuestro. Es todo nuestro, con lo cual no le puedo contestar mucho para darle ideas de cómo solucionarlo, porque nuestra solución es usar modelos open source instalados en nuestras infraestructuras. Y si me permites una pregunta, hola, soy Paco, soy el que ha preguntado. Supongo que en el caso de la UNED, el hecho de tener eso en vuestros servidores locales no impide que los alumnos lo estén usando desde sus ordenadores de sus ciudades muy lejanas. Claro. O sea, al final eso es un servicio web, entonces da igual que tires de una IA que está en San Francisco o una IA que esté aquí en Las Rozas. Al final, lo que importa es que pues, tú tienes ahí una interfaz web que te va a ir respondiendo y funciona exactamente igual. Muy bien, gracias. Ya. Bien, la siguiente cuestión de Vera Consuelo Montes, que es un poco más pesimista, tiene una visión no triunfalista. Aquí ya te invito a que busques este mensaje porque pone un montón de direcciones de enlaces web. Dice que su experiencia con trabajos a nivel de máster que no es buena, trabajos totalmente copiados y que para el curso que viene van a evaluarlos con escritos que hagan en el aula, en presencial y demás, ¿no? Y pone ahí un montón de referencias, dice que trabaja mucho en el tema, que le interesa mucho el tema y que ha leído mucho sobre el tema, que estudios que dicen que eliminan el pensamiento crítico, como tú comentabas, que es uno de los riesgos, o que el tema del mercado laboral que comentabas también, la falta de trabajo, bueno, pues riesgos de este tipo de los que has comentado, ¿no? Su visión es un poco más pesimista. A mí me gustaría ser un poco más optimista, ¿no? No sé qué le puedes decir o animarla. Sí, creo que lo he comentado ya en mi presentación. Eso es algo real, que es un riesgo real que al final, igual que pues nosotros ya no hemos perdido la costumbre de leer mapas para ir en coche de una ciudad a otra, utilizamos el GPS, hemos perdido esa capacidad, ¿no? de orientación con un mapa, porque ya no nos hace falta, lo hemos delegado. Entonces, hay ciertas cosas que no queremos delegar a una IA. Y por eso yo siempre recomiendo que la IA se puede utilizar precisamente para fomentar el pensamiento crítico, para fomentar la reflexión profunda y evitamos ese problema, ¿no? Evitamos que los estudiantes se vayan a atrofiar porque no sean capaces de pensar, porque directamente estamos diseñando las experiencias para todo lo contrario, para fomentar ese pensamiento crítico que antes no era posible, ¿no? Pues si tú puedes crear ahora un chatbot socrático que va a tener una conversación uno a uno personalizada con el estudiante, le va a ir haciendo las preguntas para que él reflexione, eso era algo que hace 5 años era imposible, porque nosotros en clase tenemos muchos estudiantes y no podemos dar una atención tan individualizada. Ahora con esta tecnología sí se puede hacer. Con lo cual, si dejamos que los estudiantes usen la IA de cualquier manera, evidentemente tenemos esos riesgos, pero para eso tenemos que ir a formación, lo que hablamos antes, tenemos que formarnos para entender que no, que es que hay formas de aprovechar la inteligencia artificial para todo lo contrario, para fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento profundo, de una manera mucho más allá de lo que era posible hace 4 o 5 años. Por lo cual, que no sea tan pesimista, que hay maneras de revertir todo eso. Vamos a darle un mensaje optimista a María Consuelo. Bueno, 2 o 3 preguntas más porque estaremos toda la tarde, pero a las 5:30 tenemos la segunda parte de la sesión asíncrona de las comunicaciones. Una muy rápida, que además han coincidido 2 personas, Alex de Fuentes y Lisandra Muñoz. Te preguntan si a esa aplicación de la UNED EduBots que habéis desarrollado, que si se puede acceder desde fuera desde otras universidades de fuera. No, de momento no, de momento es algo interno nuestro. Vale. Perdón. Janire Mimenza dice que entiende que hay que cambiar la forma de evaluar y yo también esto lo tenía apuntado, no lo he dicho,
más personalizada, esto está bien, que lo ve muy bien, pero claro, ¿qué pasa cuando la ratio es muy grande, ¿no? de estudiantes en una universidad presencial, ¿no? Donde la docencia es eminentemente presencial? Tiene 60, 80, 100 estudiantes. ¿Cómo personalizas eso, no? Claro, te refieres a la hora de evaluar. Claro. Pues ahí pues nos lleva más tiempo. O sea, la IA nos puede aliviar ciertas cargas porque podemos ser más productivos a la hora, por ejemplo, de poner un examen. Pues yo puedo generar con IA un borrador y yo lo reviso rápido y me ha ahorrado una serie de horas, pero luego esas horas no me voy de picnic. Pues esas horas las voy a tener que dedicar a otras cosas que me obliga la IA también, porque no me queda más remedio que ahora hacer un aseguramiento del proceso de aprendizaje más cercano y eso me va a llevar más tiempo. Con lo cual, lo que gano por un lado, lo voy a invertir por otro lado. Pero sí, o sea, yo, por ejemplo, con mis estudiantes, pues, les hago defensas orales y te puedo decir que me tiro mucho tiempo haciendo esas defensas orales. Pero es que es la única manera que veo que puedo asegurar el proceso, porque cuando le hago una defensa oral y le digo, ¿y si esto lo quisieras hacer de esta manera y en lugar de aquella otra, cómo lo harías? Y le pillas y le ves claramente si sabe o no sabe. Entonces, pues sí, me lleva mucho más tiempo, pero es que también me estoy ahorrando tiempo por otro lado. Entonces, pues bueno, son cambios que vienen en la profesión. Bueno, al final yo entiendo como todo cambio hasta que te regules, ¿verdad? Y hagas el cambio total, pues hay que invertir tiempo. Bueno, te voy a pasar la última ya. Eduardo te pregunta que entonces, entiendo que por todo lo que te ha escuchado y tal, que a tu juicio, la pregunta es que si debe ser una de las tareas del profesor, si debe ser acompañar con la IA a los estudiantes, hacerles descubrir el plus que puede añadirles, mejorar sus PRON y que el resultado sea más evolucionado, con menos debilidades y mejora respecto a cuando no existían estos avances. ¿Esa va a ser una de las labores ahora del profesor? Sí, o sea, una de las labores puede ser eso, el enseñar a tu estudiante a usar, no solamente enseñar tu disciplina, sino enseñar tu disciplina con IA. O sea, yo creo que eso sí que es una obligación que tenemos ahora porque es lo que van a necesitar en el mercado laboral, pero también utilizar la IA, como digo, para crear experiencias de aprendizaje pues más innovadoras y más enriquecidas, más enriquecedoras para los estudiantes. No solamente enseñarle a usar prompts, sino, vale, pues yo no solamente te voy a dar la clase magistral, te voy a, luego cuando vayas a casa, pues vas a usar esta herramienta que te va a permitir comprobar pues, ciertas cosas o vas a poder conversar con no sé quién, o, ¿sabes? Pues vas a poder hacer experiencias de aprendizaje más personalizadas que antes no podías y ahora sí puedes. Por un lado, eso es mejora del proceso de aprendizaje y por otro lado, acompañamiento en la formación en esas competencias en IA aplicadas a su disciplina. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya son las 5:20. Y nada, pues volver a darte las gracias, Sergio, por este rato que hemos hecho aquí tan bueno hablando de la IA. Gracias a los participantes. Y bueno, aunque ahora dentro de un ratillo nos vamos a ver, entre comillas, en esas sesiones asíncronas con las comunicaciones, como es el último contacto síncrono que tenemos, les quiero agradecer a los participantes el haber intervenido en estos 3 días, en estas 3 jornadas, en esta edición de 14ª de Virtual USATIC. Y nada, pues despedirme con un fuerte abrazo y que espero vernos al año que viene. Y ya le paso la palabra a mi compañera Ana para que ella también se despida. Ana, cuando quieras. Bien, muchas gracias, José Luis. Pues para despedirnos, de nuevo, yo le daré las gracias también a Sergio por compartir este rato con nosotros. Ha sido una conferencia realmente interesante, enriquecedora y yo creo que también ha suscitado muchas inquietudes, ¿no? Como hemos visto al final. Muchas gracias también a todas y todos los que habéis compartido estos minutos con nosotros y a todos los que nos habéis acompañado durante estos 3 días, como ha dicho José Luis. Esperamos que haya sido productivo y que podamos vernos en el próximo Virtual USATIC. Bien, pues me despido hasta la próxima y os mando un fuerte abrazo virtual.